Un cordial saludo, profesora. Soy el estudiante Sergio Suxo Fernández y a continuación le presentaré y expondré mi ensayo titulado José María Arguedas y el encuentro de los dos mundos. José María Arguedas y el encuentro de los dos mundos. De esta expresión podemos agregar diversas ideas. Esta consiste y se expresa como un significado del encuentro de diferentes culturas para construir un país intercultural. En este caso, alusión específicamente a la cultura andina propia de nuestro país y la cultura occidental traída por los españoles. José María Arguedas es un gran representante de la cultura indígena y que con muchas de sus obras, por no decir todas, se convirtió en la voz de los que no tenían voz, del pueblo andino, y los defendió hasta su muerte. Por ende, mi tesis y mi opinión es que fue el mayor representante en la articulación del mundo indígena andino y del mundo occidental moderno en el Perú. Arguedas a los 2 años quedó huérfano de madre, teniendo desde muy pequeño una madrastra, alguien que lo maltrataba, humillaba y marginaba, porque era mestizo, por lo que Arguedas no vivía en su casa, sino con la servidumbre con los indios, por lo que era tratado como tal. Él comía, dormía y trabajaba como parte de los indios. Solo los fines de semana, que era cuando su padre estaba en su hogar, Arguedas era cuando podía estar en su casa, pero ni bien su padre se iba nuevamente, él ha regresado con los indios. Lugar donde encontró cobijo y hogar, donde fue acogido, sitio donde encontró un cariño, aprendió su cultura, valores, costumbres, tradiciones y idioma. Convivió, comprendió y pasó la mayor parte de su tiempo con ellos y vivió en carne propia la opresión, abusos, maltratos que ejercía el mundo occidental y mestizos en esa época. Lo anteriormente mencionado y demás sucesos en su vida fue lo que le permitió a Arguedas plasmar, captar en la mayor parte de sus obras y con la mayor velocidad posible y de manera meticulosa al mundo indígena, su mundo, el mundo que lo formó como es ahora. Lo que está subrayado viene a ser mi primer argumento. Como el segundo párrafo y segundo argumento tenemos, Arguedas se expresa el sentir de la población indígena desde una visión interna. Como es el caso de su obra Todas las Sangres, donde se manifiesta el vigente abuso y opresión que se tiene hacia el pueblo indígena que ha persistido en el Perú a pesar de nuestra independencia como república al expulsar a los españoles. En ese sentido, el pueblo indígena de la mano de Redón Wilca, el narrador y protagonista de esta novela, se levanta para dar una rebelión, donde lamentablemente muere, pero solo es el inicio del camino de la liberación. También se evidencia esto en su obra Jaguar Fiesta. En los primeros capítulos se describe un trasfondo de la ciudad de Puquio, que es la ciudad donde se ambienta toda esta novela, que describe que era un pueblo indígena que fue invadido por los mistis, es decir, mestizos o blancos, por lo que se vuelve un espacio dividido en dos, con una desigualdad manifestada en dos autoridades paralelas y costumbres distintas. La discriminación es una enfermedad que no nos deja crecer como sociedad, que aqueja no solo el Perú, sino todo el mundo, tenía su origen desde tiempos muy remotos. Asimismo, este problema nos hace retroceder como país y nos estanca en el objetivo de un desarrollo sostenible y en relación a la discriminación étnica racial que afecta directamente a nuestra diversidad étnica y cultural, siendo el Perú un país diverso y multicultural, como si tuviera una producción de Arguedas, un Perú de todas las sangres, por lo cual el conjunto de esta inmensa variedad que poseemos y lamentablemente no la valoramos, son las que nos hacen únicos, las que nos dan nuestra identidad y ayuda a que nos sigamos desarrollando como ciudadanos y país. Como último párrafo de este desarrollo y último argumento, al leer la producción literaria de Arguedas, encuentra un punto en común donde este autor propone y pone los cimientos para la construcción de un país plural para toda la sangre. Esto es lo que sería mi último argumento. Un Perú donde este encuentro entre los dos mundos no sea un choque, sino una convivencia armoniosa. Pero ¿qué es la convivencia? Esta la podemos definir como la capacidad de las personas de convivir con otros en un entorno de respeto y solidaridad recíproca que implica respetar con el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza o religión, en armonía sin que los derechos de una persona pasen encima de los demás. Como deja de mensaje en su obra Todas las Sangres, la importancia de preservar la cultura andina y cómo este pueblo tiene una lucha constante por preservar su cultura, las raíces de ellos y de todos los peruanos, frente a una modernización traída por los occidentales. Asimismo, en el texto donde manifiesta, a pesar de todas las atrocidades de esta experiencia carcelaria, una esperanza de cambio, de llegar a un punto en común para avanzar,
o tal vez el mensaje que deja su himno canción a nuestro Padre Creador, un llamado a la reflexión, a no retroceder como país, a no retroceder todo lo que hizo nuestro libertador Tupac Amaru, que consiguió con esfuerzo y sacrificio de muchas vidas para la emancipación del Perú. Por todo lo dicho anteriormente, a lo largo de este ensayo hemos visto y evidenciado con diferentes producciones literarias de Arguedas cómo éste representa en mayor o menor magnitud el mundo andino en cada una de sus obras. Además, vivir desde muy pequeño como uno más con la cultura andina, conocer sus costumbres, tradiciones, lengua y cultura, y vivir en carne propia la discriminación, desigualdad y el desprecio, trato ignorante hacia nuestras culturas indígenas, nuestras raíces, lo que nos permite detener y decir tenemos una identidad. Esto le permitió a Arguedas expresar el sentir de la población andina desde un primer plano, desde un interior que ningún autor peruano hasta ese momento había logrado. Por ello sentó los cimientos para la construcción de un país plural, multicultural, un país multilingüístico, en base a, a su producción literaria que elaboró desde su primer y último libro. Por ende, reafirmo mi postura que Arguedas fue el mayor representante en la articulación del mundo indígena andino y el mundo occidental moderno en el Perú. Muchas gracias.